Muy buenos días, en esta ocasión vamos a resolver unos cuantos ejercicios relacionados con el modelo de la frontera de posibilidades de producción. En principio debemos entender que el modelo de la frontera de posibilidades de producción se deriva a partir de una herramienta definida como la caja de Edgeworth, que básicamente relaciona la dotación de factores productivos, en este caso capital y trabajo, para poder alcanzar determinados niveles de producto dados dos bienes, en este caso un bien X y un bien Y. De esa forma es que se deriva la frontera de posibilidades de producción. Normalmente la frontera de posibilidades de producción tiene una forma, es una función cóncava, donde todos los puntos que se encuentran sobre la frontera de posibilidades de producción representan puntos óptimos, pues en estos puntos se está utilizando eficientemente los factores productivos. Todos los puntos por debajo de la frontera de posibilidades de producción representan puntos factibles pero no eficientes. Si revisamos el planteamiento de un ejercicio, como por ejemplo el que se tiene acá, esta es la situación de una economía denominada Atlantis que produce dos bienes. Por un lado, trigo, medido en kilogramos, y la cantidad de patatas medida también en kilogramos. En este caso, la variable X va a estar relacionada con la cantidad de trigo y la variable Y con la cantidad de patatas. El ejercicio en este caso me está pidiendo que inicialmente halle la ecuación que describe la trayectoria de la frontera de posibilidades de producción para esta economía. En un segundo momento me está pidiendo que halle o que grafique la situación inicial. Y acá me está planteando además qué sucedería cuando se tenga una mejora tecnológica que provoca que la producción de trigos y patatas se duplique. Nuevamente tendría que hallar la ecuación de la frontera de posibilidades de producción. Y finalmente graficar ambos resultados en una misma gráfica. Empecemos entonces. El ejercicio es este, ¿no? Entonces, para poder resolver este ejercicio, precisamente el inciso A, hallar la ecuación de la frontera de posibilidades de producción, se suele utilizar la ecuación de una recta conocidos dos puntos siguiendo este algoritmo, ¿no? Primero debemos seleccionar en esta tabla dos puntos, los que fuesen, ¿no? En este caso, yo voy a tomar dos puntos, por ejemplo, el punto B y el punto E. Una vez que haya seleccionado los dos puntos, reemplazaré estos puntos en la ecuación de una recta conocidos dos puntos, hallaré la ecuación y una vez que halle la ecuación verificaré si esta ha sido hallada de forma correcta para posteriormente graficar. Entonces, empezando por el paso 1, selecciono dos puntos. El punto B, que tiene coordenadas de 400 kilogramos en X y 160 kilogramos en Y, lo mismo que en el punto D. Entonces, inicialmente en un paso 1 selecciono estos valores, donde 400 representa a X sub 1, 160 Y sub 1, de forma similar en el caso del punto D. Una vez que haya identificado estos dos puntos, los reemplazo en la ecuación de una recta conocidos dos puntos. De modo que tendría, reemplazando estos valores, y menos el valor de y sub 1, 160, es igual a y sub 2, 480, menos el valor de y sub 1, 160, todo sobre el valor de x sub 2, 200, menos el valor de x sub 1, 400, por x menos el valor de x sub 1, en este caso 400. Realizando operaciones tendré que acá que la diferencia entre 480 y 160 es de 320 positivo, 200 menos 400 es menos 200 multiplicado por x menos 400. En ese sentido, el cociente entre 320 y 200 me da un valor de 1.6, el mismo que debo multiplicar por cada uno de los componentes del paréntesis, obteniendo lo siguiente. Menos 1.6 por x, menos 1.6x, menos por menos más, 1.6 por 400, me da un valor de 640. Este 160 que está restando pasará al otro lado a sumar, de modo que la frontera de posibilidades de producción o la ecuación que describe esta relación
será esta, ¿no? Y igual a 800 menos 1.6x. En un paso 3 debería comprobar si la ecuación está bien calculada, y para poder hacer eso tomaré un valor de x y se supone que la ecuación debería replicar a su valor correspondiente en y. De modo que si x es igual a 300, reemplazo ese valor acá, y igual a 800 menos 1.6 por 300, que es el punto que estoy tomando en cuenta. Reemplazando estos valores, resulta que menos 1.6 por 300 es 480, la diferencia me da un valor de 320, que es precisamente este valor, con lo cual estaría determinando que la ecuación ha sido calculada adecuadamente, ¿sí? Una vez que haya comprobado o haya comprobado que la ecuación está bien calculada, procederé a graficar. En este caso, la forma más práctica de graficar se da cuando ubicamos en un eje cartesiano los puntos extremos, ¿no? Si partimos del primer punto, supongamos que en esta economía se destinan todos los factores productivos a producir trigo. Entonces tendríamos un total de 500 kilogramos de trigo y ningún kilogramo de patatas, ¿sí? Ubicándonos en el punto A. Ahora, si por el contrario destináramos o utilizáramos todos los factores productivos de los que dispone la economía para producir patatas, nos ubicaríamos en un punto en el que tendríamos acceso a 800 kilogramos de patatas y 0 kilogramos de trigo. Entonces ya tengo graficados estos dos puntos y se supone que por estos dos puntos pasa una recta, ¿no? Dado que las variaciones en ambos casos son constantes, ¿no? Podemos ver que las variaciones de un punto a otro, en el caso de las cantidades de trigo, van cambiando en una razón constante de 100, lo mismo que en el caso de las patatas. La variación es de 160 y es constante a lo largo de todos los puntos, ¿no? Entonces, si uno ambos puntos, tendré la frontera de posibilidades de producción que está representando a todos estos puntos. De modo que esta sería la gráfica que estaría representando esta situación, ¿sí? En este caso, claro está que tanto el punto A como el punto F representan puntos de especialización. Lógicamente, una economía decidiría ubicarse en el punto en el que tenga acceso a cantidades moderadas de ambos bienes. Por ejemplo, el punto C, donde se tiene acceso a 300 kilogramos de trigo y 320 kilogramos de patatas. Una situación similar podría definirse a través del punto D. Lo cierto es que todos los puntos de acá, estas opciones máximas de producción, se ubican sobre la frontera de posibilidades de producción. Ahora bien, si planteamos o si resolvemos el inciso C del ejercicio que habíamos planteado inicialmente, el procedimiento que se debe seguir es el mismo, ¿no? La única diferencia es que se manifiesta un cambio tecnológico. Normalmente el cambio tecnológico representa mayores volúmenes de producto para ambos productos. En este caso, el cambio tecnológico está permitiendo duplicar la producción tanto de trigo como patatas, ¿sí? En ese sentido, si inicialmente se producían 500 kilogramos de trigo con un nivel de tecnología dado, ahora esta producción se está duplicando, alcanzando un valor de 1000, situación que se manifiesta en todos los casos, ¿no? De la misma forma, este cambio tecnológico también está afectando a la producción de patatas, de modo que la tabla que teníamos inicialmente se ve modificada y se muestra de esta forma. Para resolver y hallar la ecuación, el procedimiento que se debe seguir es el mismo, ¿no? Seleccionamos dos puntos, acá el punto C y el punto D, y reemplazamos estos dos puntos en la ecuación de una recta conocidos dos puntos, de modo que tendríamos reemplazando tendríamos lo siguiente. Y menos y sub 1, 640 es igual a y sub 2, 1280 menos y sub 1, 640 sobre 200 menos el valor de 600, ¿no? Los equivalentes a x sub 2 menos x sub 1 multiplicado por x menos el valor de x sub 1, en este caso 600.
De modo que si realizamos operaciones, obtendríamos que la frontera de posibilidades de producción está representada por esta ecuación. Si quisiéramos comprobar si la ecuación está bien calculada, simplemente tendríamos que tomar un valor en X y reemplazar en la frontera de posibilidades de producción y evidenciar que este valor replica a su correspondiente valor de Y. De modo que si X es igual a 800, reemplazamos este valor en esta ecuación y tendremos que Y es igual a 320, con lo que se comprueba que la ecuación está bien calculada. Ahora bien, el último inciso me planteaba que grafique las dos curvas en una misma gráfica, ¿no? Entonces, para graficar, como comentábamos anteriormente, lo ideal es ubicarse en los puntos extremos, ¿no? En este caso, la primera gráfica tendría esta forma y la segunda gráfica que tendría que construirla a partir de estos datos tendría esta forma, ¿no? De modo que si se destinan todos los factores productivos a producir trigo, alcanzaríamos a producir un volumen de 1000 kilogramos de trigo y ningún kilogramo de patatas. Una situación parecida se manifestaría en el otro caso, ¿no? Donde si se utilizara la totalidad de los factores productivos para la producción de patatas, se producirían 0 kilogramos de trigo. Entonces, en ese contexto, podemos notar que gráficamente esto se manifiesta como un desplazamiento de toda la frontera de posibilidades de producción de forma paralela. Y sus ecuaciones coinciden con ello, ¿no? Porque la ecuación de la frontera de posibilidades de producción, considerando la situación inicial, tenía esta estructura. Y en el segundo caso, cuando se duplica la capacidad de producción de esta economía, se alcanza una frontera de posibilidades de producción descrita por esta ecuación. El elemento común entre ambas ecuaciones es la existencia de una misma pendiente, ¿no? Lo que garantiza que las dos curvas o el desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción se da de forma paralela. Al desplazamiento hacia la derecha de la frontera de posibilidades de producción se le denomina expansión, mientras que al desplazamiento hacia la izquierda recibe el nombre de contracción. Supongamos otro escenario en el que una mejora tecnológica permite, por ejemplo, incrementar la productividad únicamente de trigo. Cuando el cambio tecnológico afecta únicamente a un sector, lo que tendríamos de forma gráfica sería una situación como esta, ¿no? Donde la cantidad de producción de patatas se mantiene fija, sin embargo, al incrementar la productividad de la producción de trigo, tendríamos diferentes niveles de producto, ¿no? Esto solo se manifiesta cuando el cambio tecnológico afecta únicamente a uno de los dos bienes que la economía está produciendo. Bueno, es todo por esta ocasión. Los veré en otro video. Hasta luego.